Hola a todos, les doy la bienvenida a otro video de curso de física de décimo. Para este caso vamos a trabajar lo que son las leyes de Newton. Entonces, comencemos. Las leyes de Newton. Iniciaré explicando la primera ley que establece Newton. En esta primera ley, él nos dice que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúan fuerzas externas. Ojo, tenga en cuenta que esta primera ley aplica para objetos en estado de reposo, o sea, objetos que están quietos o en movimiento rectilíneo uniforme, y una de estas características es bueno recordarlas, que es a velocidad constante. Chicos, ¿qué pasa con esta primera ley cuando se cumple esto? Pues lo que ocurre es que todas las fuerzas que están sobre el objeto son iguales a cero. O sea, todas esas fuerzas que están en el objeto por los diagramas de cuerpo libre, al sumarlas yo me da cero, es porque el objeto se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Ejemplos claros puede ser como el que observamos acá. Imagínense, tenemos un semáforo, el cual está sostenido por dos cables. Este semáforo, todas las fuerzas que yo haga aquí, me van a dar al final cero, porque este objeto está quieto, ¿sí? Entonces eso es importante, saber que aquí hay una física detrás de todo eso. También puede ser como eh, un niño montado en una barra. Normalmente mientras él se mantenga ahí, quiere decir que todas las sumas de las fuerzas están siendo cero, lo que quiere decir que él está quieto. Mm, Podemos ver también ejemplos como objetos puestos en una mesa. También son objetos que se encuentran en estado de reposo, pero hay algo o una consecuencia real de esta primera ley, y es la conocida como la inercia. Esta consecuencia que nos lleva, chicos, imaginemos lo siguiente: ¿por qué creen que las personas nos caemos de una bicicleta cuando ésta frena de repente? Esto ocurre porque acontece lo siguiente. Imagínense, nosotros vamos en la bicicleta, ella lleva una cierta velocidad. Nosotros y la bicicleta en ese momento llevamos la misma velocidad. Sin embargo, cuando la bicicleta se tropieza con un obstáculo diferente o nos toca por eh, ley de tres accionar los frenos, aparece solamente sobre la bicicleta una fuerza externa, que es la de los frenos. Eso le va a cambiar su estado de movimiento a velocidad constante. Y ya va a haber algo aquí. Sin embargo, nosotros, que también hacemos parte del sistema, nosotros no sentimos esa fuerza externa porque es la bicicleta quien lo siente. Entonces, nosotros vamos a continuar con la velocidad que llevábamos. Eso quiere decir que la persona va a salir disparada hacia adelante. Ese es conocida como la inercia. Y esto se debe a la primera ley de Newton. ¿Sí? Veamos un ejemplo más práctico en cuanto a su parte numérica. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Observen, dice, una masa de 4.5 kilogramos se aplica una fuerza de 8 newtons, formando un ángulo de 30 grados con el eje X positivo, mediante una cuerda de masa despreciable, como lo vemos en la figura. Si la masa se mueve con rapidez constante, ojo,
esta es la clave. La masa se está moviendo con rapidez constante. Quiere decir que todas las fuerzas que estén en este objeto al sumarlas, van a ser cero. Dice, tracemos el diagrama de cuerpo libre. Y B, encontremos el coeficiente de rozamiento entre la superficie y la masa. Chicos, lo primero que debemos hacer es graficar el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál era la primera que siempre colocábamos? Pues el primer vector que nosotros debemos colocar es el vector del peso, que va hacia abajo. Tenemos la fuerza de tensión, que ya venía en el dibujo. Como el objeto está sobre una superficie, va a aparecer la normal, que es esta que usted ve hacia arriba, que es perpendicular a la superficie. Y como este objeto se está moviendo hacia la derecha, porque la tensión de la cuerda está para este sentido, quiere decir que para acá va a haber una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Chicos, este es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, con este diagrama de cuerpo libre, yo voy a realizar cada uno de estos vectores de fuerza. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primeramente voy a comenzar con el peso. Recuerde que el ángulo para el peso siempre debe comenzar desde el eje X positivo, ¿sí? Para que no tenga problema, para que pueda usar el coseno para la dirección Y y el seno para la dirección J. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuánto será el ángulo para el vector de fuerza del peso? Si usted se da cuenta, el recorrido desde los X positivos hasta llegar a ese vector rojo es de 270 grados. Además de eso, el peso usted lo puede encontrar como la masa por la gravedad. Usted conoce la masa, que es de 4.5, y conoce la gravedad, que no es un valor desconocido. Sabemos que es 9.8. Si nosotros colocamos toda esa información en ese vector, podemos encontrar el vector fuerza-peso, que va a ser 0 en y menos 44.1 en J, al hacer todas estas operaciones. Eso mismo vamos a hacer ahora para el vector fuerza de tensión. Observen que este vector está a 30 grados. Entonces quiere decir que la fuerza de tensión por el coseno de 30 grados en la dirección Y, más la fuerza de tensión por el seno de 30 grados en dirección J. Recuerde que la fuerza de tensión a usted se la dan en el problema. Son 8 newton. Entonces vamos a reemplazar y vamos a obtener la fuerza, el vector de fuerza de tensión, que sería 6.93 en dirección Y más 4 en dirección J. Ya llevamos encontrado los vectores de la fuerza peso y la tensión. Nos hace falta la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que la fuerza normal, ¿cuál será el ángulo? Si comenzamos desde los X positivos hasta llegar a ese vector morado, tenemos 90 grados. Entonces tenemos la fuerza normal o el módulo de la fuerza normal por el coseno de 90 más el módulo de la fuerza normal por el seno de 90. Chicos, nosotros no conocemos esta fuerza normal. Entonces lo único que vamos a hacer es desarrollar este coseno de 90 y este seno de 90. ¿Qué pasa? Que cuando usted hace ese desarrollo, se da cuenta que el coseno de 90 es 0 y todo multiplicado por 0 da 0. Entonces nos queda 0 en Y. Pero en el caso de las J, el seno de 90 es 1.
y si usted multiplica 1 por cualquier cosa, pues le da el mismo valor. Entonces tenemos al módulo de la fuerza normal en dirección J. Tenemos ya el vector fuerza normal. Ahora bien, nos hace falta el vector de fuerza de rozamiento. Cabe aclarar que para poder hacer este vector tenemos que saber primeramente cuánto es el ángulo de ese vector. Entonces vamos a tener que desde los x positivos hasta llegar a este vector, que es el de fuerza de rozamiento, tenemos 180 grados. Entonces vamos a comenzar diciendo que la fuerza de rozamiento está establecida como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, por el coseno pues de esos 180 grados, que es el ángulo desde los x positivos hasta llegar al vector. Igualmente pasaría para el seno, que sería en dirección J. Si usted se da cuenta, aquí no conocemos muchas cosas. Igual que en la anterior, nos va a tocar desarrollar solamente donde está el coseno y donde está el seno. ¿Qué pasa, muchachos? Que cuando usted hace eso, se da cuenta que el seno de 180 es 0 y todo multiplicado por 0 es 0. Entonces va a quedar 0 en dirección J. A diferencia del coseno de 180, este da menos 1. Entonces quiere decir que nos queda toda esta expresión, pero negativa, en dirección Y. Chicos, ya tenemos todos los vectores fuerzas de este sistema, que son los siguientes. ¿Qué podemos hacer nosotros con todos estos vectores fuerza? Sumarlos para encontrar el vector de fuerza resultante. Vamos a sumar todos estos vectores para encontrar el vector de fuerza resultante. Recuerden que para poder obtener esto tenía que haber sumado las i con las i y la j con la j. Si se da cuenta, en las i me va a quedar 6.93 menos el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal en dirección i. Y en dirección j me va a quedar menos 44.1 más 4 más la fuerza normal. Nótese que este vector de fuerza resultante debe ser igual a 0. ¿Por qué? Por primera ley de Newton, ya que este objeto se encuentra a velocidad constante, a rapidez constante, qué pena. Entonces, tenemos lo siguiente. Si esto nos dice que el vector fuerza resultante es igual a 0, quiere decir que cada una de estas componentes, tanto en la dirección Y como la componente en la dirección J, todas deben ser iguales a 0. O sea, todo lo que está aquí adentro de este paréntesis debe ser igual a 0 y todo lo que está dentro de este otro paréntesis debe ser igual a 0. Comencemos con las componentes de la dirección Y. Tenemos entonces menos 44.1 más 4 más la fuerza normal igual a 0. Chicos, de aquí yo puedo despejar la fuerza normal y obtener que la fuerza normal es de 40.1 newton. No olvide colocar al final la unidad. No estamos trabajando con unidades, pero ya garantizamos que estamos trabajando en el sistema internacional. Si ya yo conozco la fuerza normal, entonces yo voy a analizar un poco la componente en dirección X, que es donde se va a encontrar el coeficiente de rozamiento que me está preguntando el problema. Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo conozco la fuerza normal, la acabo de calcular, que es de 40.1 newton. Si yo la reemplazo y despejo este coeficiente de rozamiento, me va a quedar que ese coeficiente de rozamiento es de 0,7. Recordarles que como es un coeficiente no tiene unidades, ¿sí?
Entonces no se le coloca unidades al coeficiente de rozamiento. Y así hemos resolvido todo este problema. Ahora quiero que ustedes en su casa practiquen con el siguiente problema. Recuerde, para poder resolver este problema necesito realizar el diagrama de cuerpo libre justo donde se unen las tres cuerdas. Sería en esta posición. Colocar aquí el diagrama de cuerpo libre. Espero compartan el video para llegar a más estudiantes y que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias.